Muy buenas, hoy os traigo un vídeo ya otra vez sobre la C6, ya tengo reparado el Mazda, ¿no? Y hoy, digamos, ya me voy a poner, voy a tener muchas cosas limpias, pero me tengo que preparar un poco el terreno antes de poder montar los pistones, las bielas y tal. Entonces os voy a enseñar un poquito el manual que voy a usar y tal, que si bien yo creo que es algo bastante importante, ¿no? Cuando te pones a arreglar un motor, casi lo más importante es tener información sobre el motor, ¿no? No hacerlo así, no, es que van todos igual, sí, van todos igual, pero con matices. Así que vamos a verlo. Bueno, lo primero que voy a hacer antes de empezar a montar nada, yo tengo que comprobar los cilindros y quiero comprobar el cigüeñal, ¿no? A ver si tuviera alguna doblez o algo. No le voy a medir los cojinetes, ¿no? Porque no voy a poner cojinetes estándar. Lo que sí voy a medirles el espesor, ¿no? El espesor que queda, o sea, el espesor que tienen los propios cojinetes, para compararlos con los originales y ver que estemos más o menos en la medida que queremos, ¿no? Es otra manera también de medirlo, ¿no? Si no vas a modificar nada, simplemente lo que tienes que comprobar es que los cojinetes que te han mandado el fabricante del recambio los haya hecho al espesor correspondiente. No tiene más historia, ¿no? Tengo estos dos cojinetes que son de los que tenía montados, ¿no? Originalmente el coche, que se los voy a poner simplemente para poder apoyar el cigüeñal en los extremos, ¿vale? En cada uno de los extremos, y poder poner el comparador y medir. Una gotita de aceite. Y aquí yo ya estoy usando el aceite que necesita este motor, ¿no? Este motor lleva un 5W30, pero muy específico. Digamos, es un PSA B712290, ¿vale? Esa es la especificación del fabricante. Ese aceite es el que lleva. Luego, si es C3, C2... eso ya, pues oye, son otro tipo de clasificaciones, pero vosotros tenéis que poner el que dice el fabricante. Y la especificación de la PSA es esa. En este motor en concreto, y yo se lo voy a echar a este, y me ha ido bien. La verdad es que los 50.000 kilómetros que le he hecho, lo que es cuestión de aceite, estaba todo reluciente por dentro. Después de la limpieza que le hice yo ya. Vale, pues voy a poner el cigüeñal con mucho cuidado. Ahora me había entrado. Y es que va muy duro. Ahí va con las manos. Esto tiene que ir, ¿veis? Así. Bueno, pues en esta situación con nuestro reloj comparador, pues le podemos poner, por ejemplo, aquí
¿Veis? No bota prácticamente. Ahora sí se ve. ¿Veis aquí en el comparador? Vale, luego mido la posición aquí centrada. Pasa que aquí, en cuanto venga la leva, a ver si me lo permite, ahí va a pegar. Bueno, va pegando en el agujero, pero si os fijáis, el movimiento que tiene es ni una centésima, no, casi no llega. Y bueno, y por último, pues en la esquina de allá. Vale, aquí sí se ve que bota un pelillo más, ¿veis? Mire, justo en la punta donde va la polea. Pero si mides aquí o aquí, ahí ya no bota. Solo es hemos estado doblado lo que es este trocito, que es donde van los accesorios, y está tirando la correa de servicio. Pero bueno, son 3 centésimas asquerosas. Yo creo que está bastante bien. Bueno, un poquito para arriba. Ahí. Tengo aquí preparado las piezas que ya me han venido. Bueno, el que he limpiado. ¿Veis? Esto de aquí. Estos son los rociadores de aceite que lleva. Digamos, esto va así puesto abajo. Si os acordáis de los vídeos de la furgo, pero bueno, es igual. Van puestos así abajo en el bloque motor. Y digamos, aquí es donde quedan los cilindros. Entonces, por estas ranurillas de aquí, ¿no? Ahí son las piezas. ¿Veis? Esto lleva aquí dentro una valvulita y tal. Y entonces entra el aceite por ese agujero y sale disparado así por aquí, por estos conductos. Y con eso, por un lado engrasa y por otro lado refrigera los pistones. Básicamente lo que hace es refrigerar los pistones más que engrasar, pero bueno, todo el sobrante luego cae en el cigüeñal o esparce, y eso es como una verbena, ¿no?, de aceite. En fin, bueno, pues esto es súper importante, esto es importantísimo en un motor, así que siempre que tengáis oportunidad, pues lo sacáis, le sopláis por aquí, veis que salga bien líquido por el otro lado, o sea, que estén en buen estado y tal. Y bueno, lo primero que vamos a poner, porque no se pueden poner si está el cigüeñal puesto, o sea, es, digamos, la última pieza que desmontas del motor. Vale, luego he comprado un pistón, ¿ves? Esta cajita de aquí tiene un pistón que es de la marca Nural, con diéresis en la U, y es del mismo fabricante que fabrica el equipo original. El equipo original en el pistón pone Nural, así que no hay más tutía. Lo que pasa es que ahora debe ser que son más modernos y viene un poco distinto escrito en la cabeza del pistón las cosas, pero en principio es igual, ¿no? Y es medida estándar, ¿no? Es simplemente para sustituir el pistón que tiene el tortazo. Y estos son los segmentos de marca Goetze, que tiene bastante renombre la marca esta, la verdad. Y bueno, es como de un grupo, ¿no? AE, Glico, Goetze, Nural y Payen, como un grupo de empresas fabricantes de cosas de coches. Y curiosamente el pistón viene con segmentos, ¿vale? Viene con los segmentos ya montados y todo. Aunque ahora lo voy a desmontar para darle una limpiadita. Y nunca os fiéis de estas piezas si no vienen muy bien cerradas, porque pueden venir con cualquier partícula por ahí. No os cuesta nada darle una limpiadita. Viene con
con segmentos de esta marca, aunque sea pues eso. Bueno, claro, sí, es que si dice aquí que Nural y Goetze son el mismo fabricante, básicamente, como si fuera el grupo Bach, ¿no? Llámalo así. Luego he pillado los cojinetes principales del cigüeñal, ¿no? Los cojinetes del cigüeñal, llámalo así, ¿vale? Que son de marca Five, que es la bomba que puse hace un año, era de esta marca, y también el kit de las cadenas era de Five. Y luego los cojinetes de las bielas. Los cojinetes de las bielas no los vendían en ningún lado, o sea, no los he encontrado pues de ninguna manera, excepto por eBay, que estaban por un lado los vendedores de estos ingleses, ¿no? Que tampoco te decían ni de qué marca era, ni de quién era, ni nada. Y luego estos que eran un fabricante polaco, ¿no? Ayrtons. Que bueno, que quieras que no, pues te venden su producto. Y pues bueno, pues a mí, pues que me ha gustado el hecho de que vendan su producto y se lo he comprado. Y bueno, pues estos son los cojinetes de las bielas Ayrtons. Y bueno, a ver qué tal funcionan, esperemos que bien. De todas maneras no he encontrado otro tipo de recambio de lo que es el cojinete de la biela. Y es que es verdad que si ves los cojinetes antiguos del tortazo, bueno, yo cuando apaño un motor siempre me echo en bolsitas todas las piezas que voy quitando, y cuando ya el motor funciona y arranca y todo está bien, ya cojo esto y se lo voy a chaparrero. Pero mientras tanto, pues oye, pues por el interés antropológico o por hacer nuestras comprobaciones, o llámalo como quieras, pues aquí tengo yo las piezas antiguas. Bueno, pues las voy a limpiar un poquito así con la mano. Bueno, pues esto originariamente son de un color así como plateado, ¿no? Ya habéis visto los de Ayrtons. Vale. Entonces algunos no estaban en muy mal estado, estaban... ¿Veis? Así estaba la historia. Y los del pistón dañado, pues evidentemente como se lleva un tortazo, pues fijaros el estado en el que están los cojinetes, ¿vale? Aquí ya se ve la cosa cobriza, ¿no? Y bueno, esto también, hostia, ¿veis? Aquí los tenéis. ¿Veis? Está ya la forma están de color cobrizo ya, ¿no? Porque por del tortazo, ¿no? Y bueno, también esta forma de desgaste me está diciendo que la fuerza la hace un poco oblicua, ¿no? Respecto a la biela, ¿no? Como están inclinados 60 grados los pistones, ¿no? Los cilindros respecto al giro del cigüeñal, ¿no? O bueno, no, respecto al giro no, bueno, por otro me entendéis, están torcidos respecto a cómo van enganchadas las muñequillas de la biela. Entonces lo hace de lado el esfuerzo. Que si bien yo en mi cabeza ya me he montado mi película, porque tampoco he conseguido los tornillos de las bielas ni esas cosas, entonces me veo obligado a poner los mismos. Pero bueno, el cigüeñal me preocupa poco porque lleva, aparte que lleva una cantidad de tornillos tremenda y unos tornillos enormes, no van tan apretados. Pero las bielas, que siempre llevan dos tornillitos nada más, y van bastante apretados, llevan su apriete angular y tal, es recomendable cambiarlos siempre. Pero bueno, en este caso no he encontrado el recambio
Entonces voy a tener que poner los mismos. Entonces yo ya en mi cabeza ya me he justificado, ¿vale? Llámalo así. Y bueno, como hace la fuerza un poco lateral, no está ejerciendo el pistón cuando sube y baja, no es que esté tirando pum así de las cabezas de los tornillos como en un 4 cilindros, ¿no? Que cuando el pistón llega arriba, ¿no? Y quiere volver a bajar, pues los tornillos se llevan ahí todo ese estiramiento y desestiramiento. En este motor ese esfuerzo es más lateral, ¿no? Lo hace, digamos, de manera lateral, no sobre la cabeza del tornillo, sino sobre, digamos, el costado del tornillo. Y aparte son bielas de estas que vienen todas hechas de una pieza fundidas, ¿no? Y luego las parten para sacar la muñequilla, ¿no? Entonces, como tienen como un encaje ahí, pues bueno, que va a tener que ir así, porque no hay otra cosa. Pero esperemos que funcione bien. Tampoco van tan apretados los tornillos de las bielas de este motor. Así que ya he visto que está el cigüeñal bien centrado, así que voy a montar ya los aspersores estos. Voy a buscar mi manual. Vale, yo voy a usar este manual, bueno, lo he impreso, pero bueno, es un archivito que está rulando por internet, que es el único que he encontrado, y es bueno, parece oficial de como el que usa la Citroën. Y lo bueno es que aquí vienen los pares de aprete de todo el motor, aunque el propio manual te dice que lo que es el bloque motor no se puede desensamblar, está prohibido. Bueno, me ven los pares de aprete del cigüeñal con un orden muy específico también. Si vienen aquí los tornillos de las bielas también llevan un preapriete de 20 Nm, luego un preapriete angular de 45 grados y luego un apriete angular de 45, o sea, tampoco van muy apretados, es un cuartillo de vuelta, ¿no? Desde 20, un cuartillo de vuelta. Es, pues bueno, lo que hay. Y luego los sombreretes de apoyo, pieza número 16. Bueno, en la siguiente página sí viene indicado, viene aquí un dibujito. Bueno, si van apretados, hostia. Preapretar 16 tornillos, que son los de los semicojinetes, ¿no? De los apoyos del cigüeñal, a 60 Newton. Luego preapretar los 8 tornillos de los laterales a 15 Newton. Luego volver a preapretar los 16 tornillos a 145 y luego apretar los tornillos 90 grados, o sea, van apretados que te cagas. Y luego apretar los 8 tornillos de los laterales 33 Newton y luego apretar los tornillos de los laterales 47 grados, más menos 20, o sea que van a ser 50, amigo. Si hay más menos 20, y en los 90 grados del cigüeñal también dan un más menos 20, o sea, podrían ser 70 como que podrían ser 110, o sea, tampoco es tan estricto. Y bueno, y aparte de este manual, que es el que estoy por abrir un blog y colgar todo esto para que lo tengáis a mano quien le necesite, aunque bueno, no sé hasta qué punto eso es legal. Bueno, esto lo tenéis en los foros, ¿no? El foro de Hidroactives lo tienes colgado, y en el de c6owners.org tenéis también más manuales, que son los otros dos que tengo yo aquí detrás, ¿vale? Tengo esta hojita que me la encontré por Google, que es el utillaje para centrar el lector del cigüeñal, que eso lo vamos a ver en un vídeo específico. Y luego aquí tengo este otro manual, que digamos es un poco de información de cómo identificar el motor, los datos, la numeración que llevan,
ensamblaje de los pistones y tal, en fin, un poco aquí el cigüeñal. Y este manual es muy interesante porque viene aquí en este dibujito, se ve bien en la cámara, que te dice cómo van orientados los segmentos, con lo cual con toda esa información yo ya tengo bastante como para montarlo. La única información que me falta es la de las medidas de las piezas, o sea, bueno, sí, yo sé que el pistón mide 81 milímetros, pero no sé qué tolerancia hay en el cilindro. Entonces, para todas esas tolerancias me estoy basando en otro manual que tengo del 1600 HDI. Entonces, como básicamente este motor es como un 1600 HDI con 2 cilindros más, ¿no? Un 1600 HDI con 2 cilindros más sería un 2400, ¿no? Este tiene 13 centímetros cúbicos más. Y la forma de los pistones y todo es muy similar, las cadenas de la distribución, todo es muy similar, ¿no? Es como si fuera el concepto este HDI, ¿no? Entonces, las tolerancias, pues bueno, es verdad que esto es un motor en V y que lleva fuerzas distintas, ¿no? Pero como no tenemos otra información, pues voy a usarlo de manera orientativa, ¿no? Digamos, si se aproxima a lo que estoy midiendo, pues yo lo voy a dar por bueno, ¿vale? Sobre todo ahora que voy a medir la apertura de los segmentos, ¿no? Porque es importante. Entonces, en este caso, pues bueno, yo voy a confiar en el fabricante de que me ha mandado juegos correctos de segmentos, y lo único que voy a buscar es diferencias entre ellos, ¿no? Pues si hay algún segmento que esté un poco mal. Y los cojinetes, pues lo mismo, si hay alguno que veo que se refrena el cigüeñal o alguna biela o algo, pues entonces ahí me preocuparé y me diré más. Si no, pues oye, confiaremos un poco en el fabricante. Esto voy a medir ahora lo que mide esto de espesor, ¿no? Lo que sería el cojinete, ¿no? De espesor. Y con esa información pues lo compararé con los originales, ¿no? Con los originales, no, con estos que he comprado. Y tal, y bueno, pues aquí viene toda esa información. Entonces, yo lo que venía, que es lo primerito que iba a hacer, bueno, no, lo primero que voy a hacer, voy a medir los segmentos, y lo primerito segundo que voy a hacer es poner los aspersores estos de aceite. Así que voy a ver si tuviera aquí los pares de aprete. Mira, aquí 29, surtidores de fondo de los pistones, 10 Nm, vale. Y como en la furgo les voy a echar, aunque este no tenía, les voy a echar un poco de retenedor, no vaya a ser que se caigan, ¿vale? Así que vámonos a poner manos a las obras, que este manual está muy limpio y tiene que enguardenarse, ¿no? Bueno, voy a poner los aspersores de aceite. Estas piezas son importantísimas, tienen una forma que hace que encaje ahí perfecto. No llevan junta ni nada. Y bueno, se ponen con sellador, aunque no lo dice el manual.
Yo le voy a poner un poquito de sellador. Bueno, pues espero que no os haya aburrido demasiado este vídeo. Sé que es un poco... me pongo a hablar y me voy por las nubes. Así que pronto nos pondremos a montar ya el motor. Así que si te ha gustado, dale me gusta, compartirlo con los amigos, suscribiros, importante, y nos vemos a la próxima.